Doña Vida Rodríguez Benito, bienvenida a The Objective. Muchas gracias, Marcos. Empleado bien el género femenino. Sí, señor. En lo sucesivo, ya sabes que tu apariencia física puede dar lugar a equívoco. ¿Te molestaría, te ofendería si alguien te hace un misgender? No, en absoluto, que va. Además, yo intento que la gente se sienta totalmente cómoda y libre de expresarse como esté acostumbrado a hacerlo. Tú sabes que la ley transnacional, la ley transestatal de Irene Montero, contempla, o digamos que tiene dentro una cláusula a partir de la cual uno puede demandar a aquellos que no se refieran a una persona trans con arreglo a su identidad sentida. Si alguien lo hiciera con dolo, con ganas de molestar, en ese caso te lo plantearías. Bueno, el proceso jurídico es un poco, digamos, da un poco de pereza, ¿no? Meterse también en estos embolados por que alguien quiera meterse contigo, bueno, pues al fin y al cabo, yo qué sé, puede pasarle a cualquier persona que la pueden insultar por la calle. También se puede denunciar. Al fin y al cabo, yo creo que la justicia hay que emplearla para temas más serios y no para, no sé, niñaterías de este estilo. Me interesa mucho el proceso, Vida. Tú y yo nos conocimos hace un año, lo estabas empezando, pero ¿desde cuándo dirías que eres mujer? Bueno, yo creo que en el momento que escuché, esto fue como en mayo de 2022, junio de 2022, que fue cuando escuché a Irene Montero en el Congreso de los Diputados decir que se había aprobado el proyecto de ley para esta ley trans, y cuando escuché a Irene Montero definir lo que era una mujer, que según sus propias palabras, las digo un poco de memoria, era curioso, porque además la definición, o sea, el concepto que estás definiendo estaba dentro de la definición. Pues decían, ¿qué es una mujer? Y decía, una mujer es aquella persona que tiene menos derechos que los demás y que siente que se siente, digamos, con dificultades a la hora de ascender, tanto en el trabajo como en cualquier aspecto de la vida. Y yo pensé, pues eso es exactamente lo que me ocurre a mí, porque yo considero que tengo menos derechos que mucha gente que hay en la sociedad. Así que... Entonces iniciaste un proceso que se culminó este pasado viernes, 21 de octubre, y que ha sido largo, ha sido tortuoso. Explícanos cómo fue. No es un proceso difícil, porque simplemente tienes que ir a donde te manden y llevar la documentación que te pidan, pero es largo, o por lo menos en mi caso ha sido muy largo. Yo entiendo también que yo, al ser de Madrid, la burocracia es más lenta, porque hay más gente y, por ejemplo, cuando pides cita a algunos sitios, pues se demora mucho en el tiempo. A lo mejor te dan un mes para ir a ese sitio, cuando a lo mejor si estás en un pueblo de una provincia más pequeña, pues no hace falta ni pedir cita, vas directamente y ya está. Entonces, yo estuve, sí, año y pico haciendo esto. ¿Cuál fue el primer paso que diste? Yo el primer paso que di fue en septiembre del año pasado, del 2022. Me acerqué al registro civil. No. Fue antes de verano, fue en julio de 2022, cuando me acerqué a los registros civiles de cerca de donde yo vivía, y empecé a pedir información. Al haber visto lo que te he dicho antes de Irene Montero en el Congreso de los Diputados, me acerqué y pregunté, oye, yo quiero iniciar esta transición, este cambio. Y dijeron, pero necesitas una serie de papeles. Y yo dije, pues dime qué papeles necesito y te los traigo. Y me dijeron que necesitaba la partida de nacimiento, por aquel entonces, necesitaba la partida de nacimiento, necesitaba el DNI, el padrón y una carta manuscrita en la que yo indicara las razones por las que quiero cambiar de sexo y de nombre. Y creo que eso era todo. También me pidieron pruebas, pero no tanto por el cambio de sexo, sino por el cambio de nombre. Tenía que traer pruebas que demostraran, de alguna forma, que yo me sentía identificada con ese nuevo nombre y que la gente ya me conocía de esa forma. ¿Y cuáles eran esas pruebas? Claro, eso fue una de las preguntas que yo les hice a ellos, porque digo, yo no tengo ningún papel oficial con un nombre que todavía no es el mío, porque es ilegal hacer eso. Y ellos me dijeron, pues un carnet de biblioteca, por ejemplo, un carnet de gimnasio, o un Amazon que te pides y lo pones a ese nombre, una reserva de un restaurante y tal. Y dije, pues no lo sabía. Entonces, pues, a partir de ese día
empecé a utilizar ese nombre también en esta especie de documentos que no llegan a ser oficiales, pero que sirven como prueba en este caso. Porque esto es importante de matizar, digamos, todo este proceso de transición tú lo has ejecutado con arreglo a la ley trans autonómica de la Comunidad de Madrid. Al principio sí. Y finalmente se consumó con la ley transnacional impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Yo entiendo que sí, porque se solapó. O sea, el proceso Claro. que yo tenía, Claro. que yo estaba haciendo... O se aceleró gracias a la última norma, digamos. Yo supongo que sí. No te lo puedo decir porque, claro, no sé lo que pasa por dentro de esta burocracia, ¿no? Y de este proceso. Entonces yo te puedo decir mis pensamientos o la sensación que a mí me dio. Y yo creo que sí, yo creo que empezó de una forma, pero al entrar en vigor la ley trans mientras yo estaba en proceso con la otra ley, yo creo pues que, no sé, se solaparía de alguna forma. De hecho, tú fuiste requerido para la ratificación que se contempla dentro de la ley nacional. Justo. Impulsada por el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo fue ese proceso de ratificación? ¿Qué tipo de preguntas se te hicieron para cerciorarse o para, digamos, dar el visto bueno, dar luz verde a tu transición? Mira, yo recibí en enero una carta de una juez diciéndome que sí, que ya estaba hecho, ¿Vale? el proceso. Lo que pasa es que no estaba hecho el proceso, o sea, había que hacer, digamos que era como un permiso, ¿no? Como, a partir de ahora puedes iniciar el proceso. Claro, yo no lo sabía. A mí si una juez me dice que sí, pues yo entiendo que es que sí, ya está. Pero no era así, había que hacer más cosas. Y por eso se demoró también más en el tiempo. Yo, al entender tal cosa, me fui a la policía y pedí el DNI. Dije, oye, yo tengo esto y tal, y me tienes, si puedo hacerme el DNI. Me dijeron que no, que necesitaba la partida de nacimiento. La partida de nacimiento cambiada. Y dije, bueno, ¿y dónde se consigue esto? Y me dijeron, en el registro civil. Entonces volví a pedir cita en el registro civil, ya te digo, un mes de demora hasta que te dan la cita, vas y lo pides. Vas con la partida de nacimiento que tú tienes para que te la modifiquen. Entonces vas, y eso es lo que a mí me parece que es ratificar. Yo fui, luego me dieron cita para más adelante, y fue la primera vez que ratifiqué. Que además no era ni una juez ni era nada. Era simplemente la taquillera que está ahí. Yo me acerqué y claro, yo pensaba que me iban a meter en un despacho, que me iban a preguntar cosas o lo que sea, ¿no? Y no fue así, vamos, tardé un minuto en hacerlo. Yo llegué... ¿No hubo ningún tipo de mueca, de comentario? En absoluto, además todo lo contrario. O sea, un respeto absoluto y ni media mirada, ni media sonrisilla. En absoluto. Al fin y al cabo es que es un trámite normal y corriente, no sé por qué te van a sonreír tampoco, ¿no? Si, es como si fueras a renovar el carnet de conducir, pues ¿por qué te van a reír? Porque te renueves el carnet, no pasa nada, ¿no? Pues esto es exactamente igual, es otro trámite distinto, lo que pasa es que es nuevo. Y es cierto que tienen un poco de jaleo porque es nuevo y no saben muy bien cómo actuar, pero bueno, dejando eso a un lado, todo funciona. Y al cabo de un tiempo, creo que de unos meses, se te llama para la segunda ratificación. Eso que es. Es cuando realmente sí que se te realiza todo un interrogatorio, un cuestionario. Así es. La primera vez que yo voy a ratificar, ya te digo, fue un minuto, lo que haces firmar un papel y luego te dan otro papel de tiene que venir usted tal día, ¿no? Otra vez, que es la segunda ratificación. ¿En qué mes se produjo? Esto fue en junio o julio de este año, que habitualmente yo tengo entendido que la segunda ratificación es después de un mes. Pero a mí me duró más porque entró el verano en medio y no trabaja nadie en verano. Entonces, pues eso. Y me dieron la cita para el 14 de septiembre. Yo voy el 14 de septiembre y nada, me quedo esperando en donde me dicen que espere. Y viene una señora que yo entiendo que era una juez o alguien que trabajaba para la juez, no era la taquillera esta vez, y me mete en un despacho y me empieza a hacer una serie de preguntas. Bueno, una serie de preguntas, bastantes preguntas. O sea, te digo, estuvimos 20 o 25 minutos ahí preguntándome cosas. También a lo mejor estuvimos un poco más porque después de las preguntas que ella me hizo, empecé a preguntarle yo a ella. Y nada, después de esas preguntas, ella iba anotando mis respuestas en mi partida de nacimiento
Y después me dijo, vamos a mandarla a la juez, es decir, otra juez o alguien que era juez y que ella no lo era, y a ver que dé el visto bueno o no. Entonces, dentro de 20 días o un mes, recibirás por mail la notificación de si te han aceptado o no te han aceptado. Y esto es lo que... ¿Y que qué te tipo de envío, preguntas te hacía? La primera pregunta que me hizo fue... a ver, déjame pensar. La primera pregunta que me hizo fue... ¿Desde cuándo hace que te sientes mujer? Y yo le dije que lo que te he dicho a ti, desde mayo, junio del 2022. Y me dijo, ¿no te parece poco tiempo? Yo le dije, no, porque es poco tiempo. Dice, hombre, porque hay gente que se siente así desde que tienen 7 años y tal. Y digo, bueno, ¿y cuánto es tiempo suficiente para sentirse de esta forma? O sea, una persona que descubre que es gay con 25 años, ¿no es gay? No sé, pregunto. O que no ha experimentado eso hasta los 25 años y luego resulta que sí lo ha conseguido. ¿Qué pasa? No es, no sé. No sabía que había un tiempo, ¿no?, para que poderte sentir así. También me dijo algo muy interesante, que era, ¿no sabes exactamente el día en el que descubriste que eras mujer? Y digo, pues no. Pues claro, mi respuesta fue, no sé, mayo, junio 2022, me dijo, ¿no sabes exactamente el día? Y digo, pues no, no sé exactamente el día. Digo, pero bueno, te digo uno, el 22 de mayo de 2022, si quieres, ya está, ese día fue. Que fue cuando vi a Irene Montero hablar de esto en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué ocurre? Y digo, ¿pero por qué hay que tener un día para esto? Y dice, hombre, porque es algo muy serio, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me estaba dando la sensación de que me intentaba disuadir. No puedo afirmarlo, o sea, afirmarlo, no puedo probarlo, pero claro, era mi sensación, que me estaba intentando disuadir. Cada pregunta que me hacía, intentaba como ponerme una pequeña zancadilla, ¿no?, para ver si me pillaba de alguna forma, pero no para acusarme, sino para... Que no siguieras adelante. Sí, así es. Y dices que finalmente fuiste tú quien le realizó una serie de preguntas a ella. Al final sí. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron? Pues porque no sabía si este interrogatorio se lo hacía todo el mundo solamente a mí. ¿Te sentiste discriminado? Un pelín. Discriminada, en ese sentido. Un pelín. Porque no sabía si era por mi aspecto físico o por qué. Sobre todo por la serie de preguntas que me estaban haciendo al principio. De, no es lo mismo tú que alguien que se siente mujer desde los 7 años. Y digo, ¿por qué? Entonces, claro, yo pensé, ¿qué pasa? ¿Que están mirando en la sala de espera a todos los que están y a unos les hacen interrogatorios y a otros no? ¿En función de qué? ¿Del aspecto que lleven? Es que eso es profundamente discriminatorio. Es profundamente discriminatorio. En el caso de que sea así, que no lo sé. Es interesante porque hablas de las personas, ¿no?, que estaban ahí en el registro. Sí. En este sentido, nosotros en The Objective hemos publicado algunas informaciones que hablaban de colapso en el registro, que hablaban incluso de que la mayoría de quienes solicitaban el tránsito o esta transición eran hombres. ¿Tú has tenido esa percepción? ¿La mayoría de quienes solicitaban la transición eran hombres que querían transicionar a mujer? Fue una de las preguntas que le hice a ella. ¿Y su respuesta fue? Que sí. Y que había mucha gente. Muchos hombres que, con la regla de trans, están intentando o procuran ser ahora mujeres. No sé si la respuesta era en ese sentido, pero yo le dije, ¿hay mucha gente que está haciendo esto? Y me dijo, sí, mucha gente. Pero tú tienes la percepción de que la mayoría son hombres. Y después le dije, ¿de hombre a mujer? Me dijo, sí, de hombre a mujer. Vale. Pero no sé si se refería a que mucha gente, muchos hombres a mujer, sino que mucha gente en general. Esto es interesante porque las dirigentes del Ministerio de Igualdad han asegurado, por activa y por pasiva, reincidentemente, que es imposible el fraude de ley con arreglo a la ley trans. Tú que más o menos has conocido un poco los procesos, que conoces a más gente que está inmersa en él, ¿tú crees que sería posible un fraude de ley? No hay fraude de ley en esta ley. No se puede. ¿Por qué? Porque la propia ley lo impide. ¿Cómo se hace un fraude de ley? Si es una cuestión de sentimiento. Además, la propia ley dice que es voluntario el decirlo. Tanto tu expresión de género, tu rol de género, tu identidad de género, tu sexo,
tu identificación. No es necesario decirlo. No puedes acusar a nadie, ningún tercero te puede decir a ti cómo identificarte. La propia ley lo dice. Entonces, ¿cómo se puede hacer un fraude de ley? La única forma sería que alguien te dijera, no, tú no te sientes así. Pero es que eso, la propia ley dice que es ilegal. Que es discriminatorio. Claro, entonces no hay fraude de ley. Ahora, lo que sí que he notado yo es que han intentado buscar mecanismos para que esta ley no sea un cachondeo y que efectivamente, como no hay fraude de ley, digamos que se han inventado uno, o que en el propio proceso han puesto una de las pruebas para, en el caso de que tú la falles, considerarlo fraude de ley. Pero no por la ley en sí misma, no es por tus sentimientos, sino porque no has cumplido esa prueba. Y en este caso es el interrogatorio del que estoy hablando. Por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿estás en algún proceso jurídico? Además fue muy clara, de denuncia de violencia de género y demás. Yo le dije, no, claro. Es decir, si yo digo que no, y después, cuando me lo conceden, resulta que sí, estoy en un proceso de violencia de género y estoy utilizando esta ley para librarme, eso lo consideran fraude de ley. Entiendo yo, o sea, esto es especulación mía, entiendo yo que es eso. El interrogatorio, digamos que es una especie de declaración jurada, y en el caso de que tú falles o mientas en las preguntas que te están haciendo, que mientas en lo que se puede pillarte que es mentira. En hechos, no en sentimientos. En esos hechos, si se prueban que tú has mentido, ahí se consideraría fraude de ley. Entiendo yo que va por ahí. Desde que hiciste pública vida tu voluntad de transicionar, ¿has encontrado críticas, has encontrado ataques? Muchos. ¿Por qué? Muchos. Porque decían que no se lo creían, que estaba tomando el pelo a la gente, que además, otra cosa que le dije a la juez o a la mujer esta que me atendió, que me preguntó si mis amigos, mis padres, mi familia y demás sabían de mi condición y sabían que yo quería hacer este proceso. Y le dije que por supuesto que sí, y no solo eso, sino que yo me dedico a las redes sociales, como Inocente Duque aparezco, y... Tu nombre no va a cambiar, por cierto. No, claro, porque es mi nombre artístico, ¿no? Por así decirlo. Y los comentarios que tengo, o sea, mis seguidores saben de mi proceso desde hace mucho tiempo. Y si tú lees los comentarios, todos me tratan como mujer. O muchos de ellos. Los que vienen nuevos a lo mejor no, porque no me conocen, pero la mayoría de ellos sí. Entonces, tengo muchas pruebas para ello. Y en contraparte, al dedicarte a las redes sociales, pues claro, pues encuentras un poco de todo. Encuentras gente a tu favor y gente en contra, que no me lo creo, está haciendo el payaso, quiere más seguidores, yo qué sé, chorradas, ¿no? Y cuando te encuentras con esta crítica, digamos, cuando hacen referencia a que tú podrías estar burlándote del colectivo trans o que el colectivo trans podría sentirse ofendido ante tu transición, ¿tú qué contraargumentas? No entiendo por qué se siente ofendido el colectivo trans. No entiendo por qué. Esto es una ofensa para ellos. ¿Por qué es una ofensa para ellos? No lo podría entender. No podría contraargumentar algo que no entiendo. No lo sé. ¿Cuál es la ofensa? Una ofensa sería que ellos no pudieran utilizar esta ley. Y yo sí. Pero si la ley lo permite, ¿cuál es la ofensa? ¿Y qué planes tienes en lo sucesivo? ¿Cómo va a ser la nueva vida de vida? Pues, ¿sabes qué pasa? Que me siento muy bien, porque de repente noto que tengo los mismos derechos que los demás. Ahora por fin estoy en igualdad de derechos que por lo menos la mitad del país, ¿sabes? Y eso es... La verdad que sí te sientes bien. Claro que sí. He ganado derechos que deberían ser básicos y fundamentales, pero no lo son.
y esta ley te permite tenerlos. De modo que estoy muy feliz por ello. Y de hecho invitas a otras personas que puedan sentirse como tú te sentiste aquel 22 de mayo del 22 a Desde hacer lo luego, mismo, a ya transicionar. totalmente. De hecho, digo, que escuchen a Irene Montero cuando se le pregunta qué es una mujer. Irene Montero es la que ha propiciado esta ley. Irene Montero y el Ministerio de Igualdad. De manera que nadie mejor que ella puede saber lo que es. Invito a que vayan, busquen exactamente lo que dice Irene Montero cuando se le pregunta qué es una mujer, porque yo no me acuerdo palabra por palabra de lo que dijo, pero que vayan, la gente que me esté viendo ahora, que vayan, se metan en Google, en YouTube o donde sea, y miren qué es exactamente lo que pregunta, o sea, lo que responde Irene Montero a la pregunta ¿qué es ser una mujer? Y si tú te ves reflejado en su respuesta, que vayan. Así es. Muchas gracias por tu tiempo, Vida. Encantado.